¿laburaste en la ciudad con María Eugenia Vidal? Como Eugenia laburé en lo social más que en la ciudad, más que en algún lado, en un área específica, mucho en lo social. ¿La conociste en la ciudad ella? Sí. A veces siento que lo último de su gestión le pusieron un vidrio polarizado del lado de adentro. ¿Por qué? Porque no dejaron ver cosas y uno entiende lo que es la gestión, pero yo creo que hubo cosas que no se dejaron ver o se la contaron diferente. La política no es para tibios. Y viste cuando hablan de traiciones, yo creo que es el lugar donde más traiciones hay y a veces no sabes si el de al lado tuyo te va a cagar o cuándo. ¿O vos te traicionaron? Hoy lo veo, hoy lo entiendo. En esto el que se enoja pierde. En su momento me tuve que callar y no enojarme. Y hoy viéndolo digo, mierda, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Nunca me lo dijeron. Seguramente después de esto van a empezar a buscar de todo. ¿Por qué? Sí, porque son así. A ellos no se los toca. Al ciudadano es saber si vamos a tener las fuerzas federales, de qué manera van a trabajar. El tema de la inseguridad, me están preocupando mucho esa falta de coordinación que hay entre nación y provincia, que siempre están con un tira y afloje, una pelea, un posicionamiento. Necesitamos que laburen juntos porque si no, sube el delito y está subiendo en el conurbano. Bueno, sí, estamos reclamando por la apertura de los establecimientos. Ya son más de 100 días y estamos estimando que hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Somos una actividad que tiene casi el 15% del PBI de la ciudad de Buenos Aires. No podemos parar la actividad. ¿A dónde se ha visto que parando algo se va a solucionar? Acá que tenemos que salir a trabajar. Nuestro sector, el turismo, la hotelería y la economía es el más afectado de todos, así que venimos acá a acompañar a todos, ya están empresarios, obreros. Acá no es una manifestación porque en realidad viene 1 o 2 personas por cada negocio. La idea es que es imposible sostener esto, tenemos que abrir ya. Hay muchos puestos de trabajo perdidos. Acá en la ciudad de Buenos Aires ya se cerraron
más de 3.000 negocios. Así les diría que es el triple peor momento el que estamos enfrentando. Fíjense lo que son las paradojas, porque sabemos que están los casos estallados, la economía detonada, la inseguridad desatada, pero les digo, fíjense lo que son las paradojas, porque ese hombre que ustedes veían recién hablando, Dante Camaño, que fue en tanto sindicalista gastronómico a pedir que reabran los comercios gastronómicos, finalmente ese hombre después, poco después de la marcha, ingresó al Sanatorio Güemes con coronavirus. O sea, fíjense lo que es la paradoja. Los que están pidiendo que reabran los boliches, los restaurantes, todo lo que es la gastronomía, que es la peor de las industrias, la más afectada por el coronavirus, él mismo termina contagiado de coronavirus y varios de los miembros de su sindicato. Y ese es el peligro. Lo que está sucediendo hoy en la Argentina es un experimento extraño. ¿Por qué les digo un experimento extraño? Vamos a centrarnos en la cuestión sanitaria. Los casos están desatados. Todo lo que nos dijeron para abrir hace una semana no funcionó. O por lo menos no funcionó en términos de discurso. Esto es lo que uno ve ahora. Entonces, es un experimento social. ¿Por qué les digo esto? Porque los casos, aquí está la curva de casos, nunca pararon de subir. En ningún momento la semana pasada, cuando se anunció que se volvía a fase 3 o que se abrían algunas actividades, nadie dijo que el aislamiento había fracasado. Hubiera sido un dejo de sinceridad admitir que esto que se intentó acá, volver a cerrar todo, había fracasado. Fracasó. Ahora recién el ministro de Salud, Ginés González García, lo termina admitiendo. Dice, bueno, yo pensé que el aislamiento obligatorio iba a tener más resultados. Bueno, no, fracasó. Nadie dijo que fracasó. Hicieron todo un biribiri, ¿no? Que ahora además las tres administraciones, en esto no hay distinción política, el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires, administrada por el PRO, la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof, las tres administraciones donde está el 90% de los contagios de coronavirus, todas dijeron una especie de elucubración estratégica, diciendo que no, que ahora la velocidad de transmisión y entonces las camas de terapia intensiva podemos sostener esto que está pasando. No, hubieran dicho directamente que no podían sostener más la presión social del cierre de la economía. Hubiera sido un saludable ejercicio de transparencia, pero no pidan que nosotros nos creamos eso, porque no funcionó nada. Todo lo que dijeron para cerrar la economía no funcionó, y lo que dijeron para abrir no funcionó. Hubieran dicho que no soportaban más la presión social y hubiera sido más transparente. Hubieran admitido que el aislamiento, o esa nueva fase de aislamiento obligatorio, fracasó porque la gente no la quería escuchar más, y hubiera sido por lo menos todo mucho más transparente, y no este experimento social en el que estamos participando, por el cual, en el medio de un crecimiento de los contagios, porque estábamos por acá, ahí se decidió abrir todo y los contagios siguen subiendo. Ojalá bajen y nosotros nos estemos equivocando, y ojalá, en base a todos esos datos que dicen que tienen, hubieran tenido razón. Ojalá nos estemos equivocando, pero nada de eso está sucediendo. Lo que estamos viendo es que los contagios están subiendo. ¿La economía mejoró? No, la economía sigue detonada. El cierre de empresas, el cierre de comercios, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que es donde más mediciones estadísticas hay, es tremendo. Y después la inseguridad, que es el otro factor que se ha agregado ahora. Porque efectivamente ahora todos los ojos están puestos en el conurbano y esto se ha vuelto un motivo de preocupación nacional. Tanto es así que finalmente tuvieron que encontrar una manera, después de haberse gritado, discutido en las reuniones, tuvieron que encontrar una manera para compatibilizar criterios, y ahora están mandando fuerzas federales a 8 municipios del conurbano porque no saben qué hacer con el delito. ¿De qué tipo de delito estamos hablando? Estamos hablando de un tipo de delito social, que es el más difícil de reprimir. Si fueran bandas conocidas, todo eso más o menos se podría mantener contenido, porque ya sabemos cómo funciona el delito en las grandes ciudades. Hay un grado de connivencia y de conocimiento y de connivencia entre las fuerzas policiales y los delincuentes, que rápidamente se sabe quién es quién y más o menos se puede entender. Ahora,
cuando lo que se desata es un tipo de delito social, de presos que salieron por la estupidez de liberarlo por el coronavirus y ahora fueron a robar, más presos que en algún momento habían robado pero después habían conseguido un laburito y ahora no tienen laburo y vuelven a robar. Todo ese cóctel explosivo es lo que genera el aumento de la inseguridad y eso es lo que está generando hoy también la preocupación de una inseguridad detonada. Sin contar las estupideces de la justicia, que esto es otro tema. Fíjense que hoy hubo 2 postales de la justicia bonaerense. Por un lado, allanaron toda una fiscalía en San Isidro por armado de causas a narcos. Esa es una historia que viene de hace mucho tiempo ya, cuando en una causa, en un juicio que se llamó Leones Blancos, agarraron y descubrieron que un fiscal y varios comisarios se dedicaban a hacer el rulo. ¿Qué es el rulo? Descubrieron que había un narco que había bajado, no sé, 500 kilos de cocaína de Bolivia. Entonces, como la justicia provincial no puede intervenir en las grandes causas de narcotráfico, pero ahí esa droga es codiciada porque después la propia policía la manotea y la revende, hacían un rulo, tomaban una llamada y decían que tal dealer, porque la justicia provincial sí interviene en los casos de menudeo, que tal dealer recibía la droga de tal otro y le caían al otro y lo allanaban. Cuando lo allanaban con 500 kilos, por ejemplo, le choreaban la mitad, hacían aparecer la mitad y la otra mitad se la quedaban ellos. Ese tipo de manejo quedó en evidencia en un juicio oral de hace un par de años que se llamó Leones Blancos. Se descubrió que al narco le habían robado la mitad de la droga, a otro le habían puesto droga. Todo eso derivó que de ese juicio el tribunal dejara a todos los narcos libres, se diera vuelta y pidiera el procesamiento de los fiscales, de los secretarios de juzgados, de los abogados y de los policías que habían intervenido en ese proceso. Agarra la causa la justicia federal y hoy la justicia federal ordenó allanar a esa fiscalía de San Isidro y el fiscal no quedó preso de casualidad porque tiene fueros. Todo lo demás presos, algunos prófugos. Esa es una parte de la justicia bonaerense. La otra parte de la justicia bonaerense es la que libera a los delincuentes perejiles, porque o los libera por coronavirus, o los libera porque dice que no hay suficiente prueba, como si no quisiera laburar. ¿Qué les quiero decir? Que se da esta paradoja en la justicia de la provincia de Buenos Aires, donde les interesan los delincuentes poderosos, pero para ir y cortarles boleto, para quedarse con una parte de la recaudación o cobrarles algún tipo de coima. Y a los delincuentes pequeños, a los que no le pueden cobrar coima, los dejan. Total, eso no joden, no les pueden sacar nada, no les da mucho laburo, los mandan de vuelta a la calle. Esta paradoja, algún momento hay que resolverla y alguien tiene que ponerse los pantalones en serio y entender que la justicia no puede liberar a los tipos que entran por una puerta, salen por la otra, vuelven a chorear y vuelven a generar semejante inseguridad. Escuchen lo que dijo recién el ministro de Seguridad, Sergio Berni. ¿Qué nos puede decir de la última detención de Dahmer? Bueno, que lo hemos retenido hace un rato en Florencio Varela. Es una persona peligrosa. Debería estar cumpliendo una condena hasta el 2021. Es la persona, está sindicada como la persona que entró y forcejeó con el jubilado. Ah, mirá vos. Pero la verdad que esa no es la noticia. La noticia es que este delincuente debería estar en la cárcel y no estar preso. Claro. Lo liberaron el 16 de abril, nadie sabe por qué lo liberaron, y parece que alguien se acordó que era una persona presa, así que el mismo juez que lo liberó el 16 de abril, cuando se dio cuenta, porque parece que se dio cuenta, vio la televisión, que había liberado un delincuente peligroso, que ese delincuente entró, que terminó en este escándalo, ahora da la orden de detención nuevamente. Esta es la justicia que tenemos. ¿Hasta qué nivel está llegando el debate sobre la calidad judicial real que tenemos? Porque una cosa es las leyes, los grandes discursos, la independencia judicial, todas las cosas cuando hablan con garganta de bronce de cada una de estas cosas, y otra cosa es cuando uno lo coteja con los datos reales. Entonces, hoy es un día satánico para la justicia bonaerense,
Por un lado, una fiscalía allanada porque les interesaba caerle a los narcos, pero no para reprimirlos, sino para quedarse con la cocaína, para poder revenderla por intermedio de las redes policiales. Y por otro lado, esto que acaba de decir Bernie, el mismo delincuente que hoy tuvieron que detener porque estuvo entre la banda que asaltó al jubilado Ríos, había sido liberado con una excusa que todavía no se entiende bien, si fue coronavirus, si fue una suelta anticipada, tenía una condena a 4 años, tenía que haber salido el año próximo y lo terminaron liberando en abril de este año misteriosamente. Eso sin contar con todo lo que se está sospechando ahí mismo en la justicia de Quilmes, de si no se plantaron pruebas para defender a los delincuentes que atacaron al jubilado Ríos, porque no se entiende de dónde aparecen 3 vainas servidas y de dónde aparece un testigo que dice una cosa cuando la pericia dice otra. Eso quedará para el debate judicial. Pero volvamos a lo del experimento social. Por eso les digo, las 3 cosas están mal y por eso es el triple peor momento. La economía está detonada y vamos a hablar de esto porque hay que ver si este gobierno está a la altura de las circunstancias para lograr una recuperación épica de la economía. Cuando uno ve el gabinete que no atina a traer ninguna solución interesante, que pasan los meses, y lo único que escucha es que el presidente está pensando en la pospandemia, pero sigue pensando, porque no sale nada sobre la mesa, ni alguna cosa concreta de reactivación. Uno piensa, ¿va a ser este gabinete el que esté a la altura de la recuperación épica que necesita la economía argentina para que la gente no se siga matando en la calle? Es difícil. Cuando uno ve, cualquiera de ustedes que salga a caminar de noche por el macrocentro, va a ver la cantidad de gente que está quedándose en la calle. En cualquier centro urbano, cómo aumentó la cantidad de gente en situación de calle. Esto es el síntoma de que algo profundo se está rompiendo en el tejido social porque la gente se está quedando sin laburo. Eso va a necesitar una recuperación épica de la economía. ¿Está en condiciones este gobierno de garantizarla? Por ahora es un signo de interrogación. Yo le diría que con malos pronósticos. Y después el experimento social. Porque pareciera que después del fracaso del aislamiento obligatorio, fracaso admitido por el propio ministro Ginés González García, hoy la postura, que no la dicen, es: bueno, ustedes quieren reactivar la economía hasta donde dé, adelante. Queda todo bajo la responsabilidad social, pero en la Argentina decir que las cosas tienen que quedar bajo la responsabilidad social es casi, le diría, como haber tirado nafta, tirar el fósforo y correrse a ver qué pasa. Porque esto es lo que está pasando. Cuando el propio ministro de Salud de la Nación, el de la Ciudad de Buenos Aires, todos dicen, y el problema es que la gente se junta, hacen reuniones, mateada, baby shower, velorio, asado, reuniones clandestinas, fiestas clandestinas, es porque no le dan bola, y en esas reuniones cerradas en invierno es cuando vienen los focos de contagio de coronavirus. Es porque la responsabilidad social evidentemente no funciona. Por eso es el triple peor momento. La inseguridad desatada, la economía detonada y este experimento social en el cual, mientras los casos suben, igual dicen, no, ahora que estos casos están subiendo, que todo quede en manos de la responsabilidad social. Es peligroso, muchachos. Bienvenidos. Esto es GPS. Al ciudadano es saber si vamos a tener las fuerzas federales, de qué manera van a trabajar.
Y el Gran Buenos Aires está complicado, ¿no? Hay aumento de casos de inseguridad, necesaria la presencia de fuerzas federales, es necesario que podamos articular gobierno nacional y gobierno provincial, porque en definitiva la responsabilidad también es cuidar. Están preocupando mucho esa falta de coordinación que hay entre nación y provincia, que siempre están con un tira y afloje, una pelea, un posicionamiento. Necesitamos que laburen juntos, porque si no, sube el delito, y está subiendo en el conurbano. A ver, no nos engañemos, es el colapso de la economía lo que está trayendo los aumentos en inseguridad. No solamente en Capital y Gran Buenos Aires, también en Rosario. La semana pasada les contamos, a propósito de ese asesinato tremendo del concejal Pastor Trasante, que las propias fiscalías estaban divulgando el dato de los 1.500 balaceras en Rosario y la cantidad de homicidios. Aquí en Capital y Gran Buenos Aires lo que se verifica es lo mismo. Durante el comienzo de la cuarentena había caído drásticamente el nivel de delitos, tanto en Capital como en conurbano. Ahora, sobre todo en conurbano, el delito está volviendo a crecer. No tiene el mismo nivel que antes, pero claro, tampoco la actividad económica tiene el nivel de antes. Por eso está la preocupación. ¿Qué va a pasar cuando vuelva la actividad económica en algún día a los niveles que debe volver con el delito? Y además lo que se ve es este tipo de delito mucho más violento. En lo que va del último mes, solamente en Lanús, en la zona de Lanús, los motochorros tomaron una costumbre, que es ir y pegarle un tiro a otra moto al lado, un tiro en la pierna al tipo que va en la moto, para robarle la moto. Ese tipo de delito violento es lo que está sucediendo en el conurbano. Esto es lo que hay detrás de la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre el ministro Sergio Berni por provincia y la ministra Sabina Frederick. Lo que trascendió, lo que hicieron trascender de Nación, es que Berni era misógino y era autoritario, y eso no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es qué van a hacer con el delito en el conurbano. Ahora, finalmente, después de terminar de discutir pelotudeces, se pusieron de acuerdo y van a mandar a 8 municipios fuerzas federales. ¿Dónde las van a poner? No se sabe, no está muy claro. Por lo pronto las fuerzas federales van a estar en controles, en retenes, donde está la provincia de Buenos Aires, para que la policía de la provincia, que además tiene un montón de enfermos de coronavirus, también la federal y también las fuerzas federales en general, tienen un montón de policías enfermos de coronavirus, puedan dedicarse a reprimir o a prevenir de alguna manera el delito en los barrios. Esto es lo que está pasando. Todo lo otro es discusión, si se quiere, cosmética. El problema está en que la crisis económica, que en un primer momento había frenado el delito en el conurbano junto con la cuarentena, ahora no está pudiendo sostenerlo, y esto es lo que están viviendo los intendentes del conurbano. Tengo en línea a Fernando Grey, lo llamamos para hablar de Edesur, en verdad, pero quiero aprovechar lo que lo tengo en línea para preguntarle por la inseguridad. ¿Cómo vive la inseguridad ahí en su distrito, intendente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rolando? Sí, con preocupación. Yo creo que lo que aumenta acá es la preocupación. Ahora bien, ahí hubo una reunión importante entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Seguridad de la Nación, donde consensuaron estas fuerzas federales que comenzaron en mi distrito en el día de hoy. Son 8 municipios. ¿Y a qué se dedican las fuerzas federales? Sí, ¿qué van a hacer? En este caso son 120 gendarmes que están trabajando en el día de hoy desde las 6 de la mañana, están haciendo control vehicular, están controlando los accesos, están haciendo prevención del delito, bueno, están haciendo una serie de actividades de patrullaje y demás. Cosa que hacía la bonaerense antes. Sí, claro, a ver, que la verdad que nosotros hemos presentado, los intendentes, un programa al gobernador de la provincia de Buenos Aires para reequipar las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que hay que hacer una fuerte inversión, hay que comprar patrulleros, hay que comprar equipamiento, hay que comprar equipos de comunicación, tecnología, cámaras de seguridad, una serie de inversiones. Este es un monto muy importante que hay que invertir en nuestra provincia,
que realmente nos escapa a los intendentes, con lo cual hemos hecho un trabajo bastante importante, lo ha hecho el intendente de Avellaneda, que ha estado trabajando mucho en esto, con el aporte de todos nosotros, y ese proyecto lo hemos presentado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que a su vez lo presente a la nación, porque indudablemente los municipios no tenemos los fondos, la provincia tiene un déficit estructural importante, y bueno, vamos a ver cómo la nación puede ayudarnos también, porque nos está ayudando en el tema sanitario, las provincias, los municipios. Bueno, es un contexto complicado. Lo que está claro es que hay que reinvertir en seguridad, lo vamos a hacer, y lo que está claro y de plena conciencia en el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires, que tiene que haber presencia federal en el conurbano, fundamentalmente en la zona nuestra, que es el segundo cordón, y entiendo que han empezado por la zona que realmente es importante, que es segundo cordón del conurbano bonaerense, zona sur, perdón. ¿Qué tipo de delito ha visto usted que aumentó en estos tiempos de pandemia y crisis económica? Sí, fue algo muy particular, porque cuando comenzó la pandemia, como bien decía Rolando, se detuvo todo tipo de actividad, la circulación de la gente en la calle, la comercial y demás. El delito, la verdad, que cayó a niveles asombrosos, porque las comisarías estaban vacías, no iba nadie a denunciar ni demás. Ahora, levemente está aumentando, va aumentando, esto es una realidad. Lo que aumenta también es nuestra preocupación, y son delitos básicamente contra la propiedad, es robo, con lo cual es la mayor cantidad de delitos, no quiero decir que no haya otro tipo de delitos. Ahora, nuestra preocupación está de aquí en más, de parar este leve aumento, pero que es escalonado, que está sucediendo, que indudablemente es así, no vamos a negar la realidad, es una realidad con la cual convivimos todos los días. Ahora, para poder atacar este delito y prevenirlo, necesitamos equipamiento y recursos. Esta es otra realidad, porque también hoy tenemos las fuerzas diezmadas, como yo tengo en el municipio también, mucha gente enferma, de licencia. Bueno, es una situación muy particular y agotada, Rolando, porque están haciendo controles. En mi caso, la policía está haciendo controles de acceso a las 24 horas en turnos rotativos, están trabajando a destajo. La verdad que es esta también. Están haciendo tareas que no se hacían antes, que tienen que ver con la prevención del COVID. Bueno, ahora sí, le quiero preguntar, ¿por qué está tan enojado con Edesur? A ver, Edesur está desde el año 92, ganó una concesión. Esa concesión la tiene desde el 92 a la fecha, son 28 años, Rolando. Y vos todos los veranos has visto cientos de notas, como yo también, de cortes de luz, innumerables cortes de luz todo el verano, hasta en Capital Federal, pero más que nada en el conurbano bonaerense. Ahora, ¿qué pasa? En invierno también tenemos cortes de luz, habrán sido leves esos cortes de luz. Ahora, este invierno ha sido particularmente muy fuerte y de mucho impacto, con lo cual inferimos que si tenemos estos cortes de luz en invierno... Y sobre todo en zona sur, ¿no? Porque son varios los intendentes que están pidiendo que, con diferencia de matices, algunos piden que se acabe la concesión, otros piden que mejore, pero están todos muy enojados con el sur, los intendentes de zona sur. Sí, somos 12 municipios, es el corazón del segundo cordón de la zona sur, Avellaneda, Lomas de Zamora, mi distrito Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Berazategui, Quilmes. Bueno, sigue también otros distritos como Cañuelas, como San Vicente, como Presidente Perón. La verdad que son municipios importantes, que son el corazón productivo, y se nos corta la luz todo el tiempo. Entonces nosotros lo que le estamos reclamando a la empresa, yo he reclamado en todas las instancias, Rolando, porque he ido al ENRE innumerable cantidad de veces, he tenido reuniones con todos los gerentes generales que ha tenido en estos últimos años Edesur, he hecho todas las presentaciones, he ido a la justicia y la verdad que no tengo respuesta. Hemos pagado yo me acuerdo que hace años que nos conocemos, y una vez me contaste hiciste un estudio que te mandaban menos voltaje en tu distrito, mandaban menos voltaje del comprometido. Sí, claro, tenemos 180, 170, se nos queman los artefactos, tengo rutas donde se me apagan en este mismo horario por tramos las luminarias, no es porque están rotas, es porque hay menos voltaje. Hice un estudio con la Universidad Tecnológica Nacional, hice presentaciones quejándome porque me están cobrando tarifa mayorista el alumbrado público y es muchísimo más caro que el domiciliario. Bueno, y la excusa siempre son las tarifas, pero ahora ¿qué me pasó recientemente, Rolando? A ver, lo que yo estoy demostrando, porque cada vez que digo esto, la empresa dice, bueno, pero estamos retrasados con las tarifas. Bueno, pero yo tengo un caso bien concreto. En enero del 2015 firmé un contrato con el presidente de Sur donde le cedí tierras para que hiciera una subestación. Le cedí un terreno muy importante en un parque industrial de nuestro distrito. No me corresponde al municipio de Esteban Echeverría darle tierras a una empresa privada, pero lo hice con tal de que hicieran las inversiones. No eran municipales, las conseguí, hice la gestión, me moví, les conseguimos las tierras y se comprometieron
por escrito, por contrato y ante escribano público que en el plazo de 5 años comenzaban las inversiones de la subestación. Ya la tenés Enero hecha. del 2015. Bueno, Ya la estás ahora inaugurando. estamos, claro, bueno, estoy ahora sin la subestación. Pasaron los 5 años, firmaron por escrito, ante escribano, y no existe acá la excusa de las tarifas. ¿Por qué? Porque pasaron todo el tiempo del gobierno macrista donde tuvieron tarifas internacionales. A ver, pagamos tarifas dolarizadas, así que a mí no me pueden venir con la excusa. Digo, este contrato en particular, he firmado muchísimas cosas con Edesur, pero este en particular donde fue en pleno pico de aumento de las tarifas, con lo cual esta empresa no tiene voluntad de invertir en nuestro distrito, particularmente en Esteban Echeverría, pero en toda la zona de concesión. Y Rolando, le quedan 67 años más a una empresa que no invirtió nada. Entonces, ¿cómo es eso que contaste una vez que te iban cambiando los gerentes que incluso a veces te cierran la oficina para no escuchar los reclamos? Sí, si vos llamás ahora, por ejemplo, a los teléfonos de emergencia de Sur, no te contesta nadie. Entonces, Bueno, ellos eso es un dicen clásico, ahora... sí. Bueno, sí, pero a ver, estamos en una pandemia, en este momento hay gente sin luz. Se va a comunicar ahora la producción, seguro, porque están llamando a todos lados, llaman a las redes del municipio, a todos lados. Gente en el conurbano bonaerense en este momento sin luz y otros sin agua, porque al quedarse sin luz se quedan sin agua. No te atienden ningún teléfono. Y en los picos de reclamos en verano, ¿qué te hacen? Te cierran las oficinas comerciales por reformas. Entonces yo en enero tengo la oficina comercial por reforma. Tuve que ir y gritar como un loco en una audiencia pública para que la abrieran, el ENRE tuvo que intimar. Pero esto es una vergüenza, no se puede vivir así con una empresa. Vamos a estar 67 años más yo reclamando. ¿Y cómo es lo que escuchándome a mí te toda la cambian los vida. gerentes, que te mandan un italiano diferente? Sí, porque son italianos, entonces bueno, ninguno entiende bien el idioma, entonces no entienden bien lo que uno le dice, entienden perfectamente lo que uno le dice, entonces están en 15 países en su desarrollo, los van mandando de uno al otro, el de acá lo mandan a Filipinas, el de Filipinas a Zimbabue, después viene para la Argentina y qué sé yo. Y me pasó una vez que no sabes que te vienen con unos estudios, con unos PowerPoint y te dicen, ¿puedo hacer una proyección? Sí, y te proyectan todas las inversiones que van haciendo. Como yo soy muy ordenado, guardo todas las presentaciones y como ya llevo varios años como intendente, viene un señor italiano nuevo y me empieza a explicar todas las inversiones que va a hacer. En el medio de la presentación lo paro y le digo, espérenme un segundito, a ver, la siguiente hoja dice tal cosa, sí, y la otra dice esto. Claro, era la misma presentación de todos los años que me cambiaban la fecha. Entonces, ¿Te Rolando, llevaban la misma? ¿En serio? La misma presentación cambiándome la fecha. Lo que iban a hacer el 2020 me la pasaban al 2025, el 2025 al 2030, la misma presentación todos los años. Claro, Parece joda, a ver, esto es que en realidad, Rolando, esto no es serio. Una empresa 28 años en la Argentina sin hacer inversiones, hablando lo mismo nosotros. A ver, acá ahora empezaron que queremos expropiar, que Vicentín. No, nosotros no queremos nada. Nosotros lo que queremos es tener luz y pagar un precio razonable, Rolando. Queremos Está bien, lo pero normal. vos estás proponiendo directamente estatizarla. No, yo lo que estoy proponiendo es revocarle la concesión. Esta empresa no tiene solución. Sí, a ver, Rolando, ¿cuánto hace que estamos hablando de esto? ¿Cuándo? A ver, si no invirtieron cuando estaba el 1 a 1, del 92 al 99 que cobraban en dólares, que un dólar valía No, un es que peso, son se unos maestros mandaban las cosas afuera. para inventar zaraza de por qué no hacen las cosas. Tienen una oficina de argumentos maravillosa, porque ya Pero, a ver, hace 20 ahora- años que la ahora- venimos escuchando. Ahora dicen que le debemos nosotros 3.000 millones, pero ¿de qué le debemos los municipios 3.000 millones? Ayer me contestaron... Bueno, dicen que de las muy villas, importante. de la luz de las Sí, villas. claro. Yo te voy a explicar por qué es esto. ¿Sabes por qué? Porque los señores te hacen la conexión eléctrica hasta la puerta del barrio humilde, de la villa o del asentamiento, en un barrio vulnerable. ¿Por qué te lo hacen hasta la puerta? Y después la gente se tiene que hacer su tendido. Te lo hacen hasta ahí y se lo cobran al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque no le quieren cobrar al vecino. Quieren que el Estado les pague la energía de todo el barrio vulnerable. ¿Por qué? Porque es más fácil cobrarle al Estado que cobrarle a 2.000 vecinos que se te enganchan. Y bueno, querido, pero eso, a ver, Edesur, a ver, esa es la responsabilidad de ellos. Entonces ahora quieren cobrarnos la luz de todos los barrios vulnerables a nosotros. Y nosotros decimos, no, señor, usted lo que tiene que hacer como empresa en un barrio humilde, en un barrio vulnerable, es hacerle el tendido eléctrico como corresponde, a todo el mundo le pone su medidor y todo el mundo pagará su tarifa social, pero pagará su tarifa. No tiene por qué el Estado pagar la tarifa de todo el mundo, además sin ningún tipo de control. Porque ¿quién controla lo que gasta un barrio? Imagínate, un asentamiento inmenso de 5.000 familias, el Estado tiene que pagar la luz. Bueno, si cualquiera de nosotros, los particulares, nunca sabemos por qué pagamos lo que pagamos, me imagino en esos lugares debe haber un dibujo eléctrico importante. A ver,
de eso ni hablemos, porque imagínate, ese medidor comunitario, ¿quién lo controla? A mí, el alumbrado público, en Esteban Echeverría hay 25.000 luminarias que están prendidas en este momento. Decime, ¿dónde está el medidor de esas 25.000 luminarias? ¿Sabes cómo me cobran a mí? A mí no. A mis vecinos nos cobran a ojo. Pero no puede ser pero a ese nivel de consumo no puede ser que sea un acto de fe, que vos estés entregado, sí, que te cobren lo que quieran. Por declaración jurada, me dicen, usted tiene tantas horas, yo cambio por LED, y vos te crees que cuando yo cambio una luminaria por LED me bajan la tarifa, no me bajan nada. ¿Cómo no te bajan? Tiene que bajar. Y no me bajan nada. A ver, a nadie le bajan nada, porque a ver, esto es, digámoslo con todas las letras, Rolando, esto es una estafa. Estafa se llama lo que está haciendo Edesur con los bonaerenses. No puede ser que estemos 28 años sin luz y que esto nos afecte todo. Porque decime, Rolando, yo me mato para traer empresas a mi distrito. Soy líder en logística, distribución, para generar trabajo, para generar producción. Ahora, ¿qué empresa traigo a mi distrito si no tengo energía eléctrica? Claro, nada. No solo yo, toda la zona sur del conurbano. ¿Qué empresa seria va a venir? Sí, y esto te está generando conflictos sociales también, porque el otro día veíamos una postal que había un piquete de gente quemando goma porque estaba la luz cortada y vino uno y atropelló a la gente que estaba ahí. Pero a lo largo de montones de lugares del sur del conurbano están esos piquetes con las gomas quemadas de la gente que harta sale a prender goma en el medio de la oscuridad. Y sí, porque la gente siente impotencia, porque imagínate, hay gente, Rolando, que está un día sin luz, hay gente que está 2 días, ahora te van a mandar mensajes, porque cuando yo digo esto te empiezan a llenar de mensajes, de gente que está sin luz un día, ¿sabes lo que es estar un día o 2 días? 2 días también, sin luz y sin agua. A ver, y en el caso de la gente pobre que no tiene tendido de gas, también sin calefacción, porque las estufas son eléctricas. Pero y ahora en una pandemia sin agua, ¿cómo haces? Rolando, sin agua? A ver, en el verano los bancos, las empresas tienen que poner generadores de luz en la vereda y yo le tengo que autorizar. Estamos como en África. A ver, las dependencias municipales nuestras tienen que funcionar todas con generadores de luz. El que no puede tiene que andar con velas y cortando las calles. Y los sectores medios y medios altos, que tengo countries en mi distrito, las casas ya se fabrican con generadores de luz. Es un implemento más de la casa. Y lo tenemos naturalizado como la cosa más normal del mundo, que una casa tiene un generador eléctrico. Bueno, a mí mismo me pasó, mira, cuando yo vivía en zona sur, el sur me terminó quemando una heladera. Y por supuesto me tuve que comprar otra, porque reconocerte la reconocen nunca. Cicerolini acá le quiere preguntar algo, intendente. Sí, ¿qué tal? Sí, cómo no. Grey, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es, por lo menos no lo pueden echar del polo este que le dieron gratis, que le dieron la invitación al polo industrial, decirle, bueno, váyase, ya que me estás cargando hace 5 años, sáquelo. A ver, hicimos un contrato por 5 años, le dimos las tierras carísimas, porque además me pusieron todos los requisitos para no conseguir las tierras. Las conseguí igual, en un parque industrial en la localidad de Luis Guillón, parque industrial de toda la vida que en el distrito. Le dimos las tierras a título gratuito, con acuerdo al parque industrial, con tal de que hicieran las inversiones. El parque industrial le cede gratuitamente las tierras, por gestión nuestra, con tal de que le den energía eléctrica al parque industrial y a la zona, porque estamos desesperados, ya no sabemos cómo tener energía eléctrica. Hicimos un contrato, ante escribano público a 5 años, con la máxima autoridad de Sur. Le dijimos, si en 5 años usted no empieza las obras, tiene que reintegrar la tierra. Bueno, no empezó las obras, no las empezó. 5 años. Fernando, espera, quédate ahí porque vamos a ver si tenemos una mirada más de otros distritos, porque está en línea Walter Martelo, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Walter Greña te habla, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bien, ¿por qué ustedes se meten en el conflicto de Edesur? ¿Qué es lo que están viendo como perjuicio al pueblo de la provincia de Buenos Aires? Bueno, las cuestiones que planteaba Fernando. Como bien él explicaba, toda la situación que describió en un contrato que tiene 67 años más, se dan no en cualquier contexto, se dan en un contexto donde en el año 2019 la empresa obtuvo un resultado de su ejercicio económico financiero de 12.600 millones de pesos positivos. O sea, ganó 12.600 millones de pesos en el año 2019. Producto de lo que decía Fernando, que durante 4 años hubo un incremento tarifario del 3.800%. Ahora bien, partamos de otra base. Lloran que las tarifas están bajas, pero de la concesión nunca la entregan. Si fuera perdieran tanta plata, entregarían la concesión.
Por supuesto, pero además, fíjate lo que hicieron, Rolando, y esto es previo a la pandemia. Cuando uno compara los balances de sus inversiones del primer trimestre del año 2019 contra el del 2020, o sea, antes que se desatara esta situación de pandemia, invirtieron el 50% menos que el año pasado. O sea, habiendo tenido utilidades por 12.600 millones de pesos en solo un año, al año siguiente invierten el 50% menos. ¿Ustedes hacen alguna lectura política de esto, dado que, no sé, hay una parte del paquete accionario de Edesur está en manos de Nicolás Caputo, de que es amigo de Macri? ¿Hacen alguna lectura política de esto? No, para nada. Me parece que como los intendentes nos planteamos la defensa del derecho a tener luz. Y como bien él dice, los incumplimientos son reiterados. Lo que pasa es que hasta hace un tiempo tenían el argumento de que tenían tarifas baratas. Eso ya no sucede más. Y yo agrego un dato. Pero ahora se están diciendo que tienen tarifas baratas por las dudas. Van a venir tarifas baratas porque no las pudieron actualizar. Seguramente nos van a plantear una recomposición tarifaria por inflación. Ahora yo te propongo que hagamos este ejercicio también, porque esto está ocurriendo, el cuadro que describía el intendente Fernando Gregg, está ocurriendo no en un pico de demanda, porque tengamos en cuenta una situación. La industria de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, estuvo durante todo este tiempo casi paralizada, salvo algunos sectores, vinculados a la normativa de aislamiento social preventivo y obligatorio. El comercio estuvo de alguna forma desafectado, o sea, no había el consumo eléctrico está a la baja, esto es lo que me quieren decir. Está a la baja, por supuesto, y cuando uno compara los cuadros de consumo, ve que están a la baja. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Si esta situación se da ahora, ¿cuál va a ser la situación del verano? Va a ser mucho peor seguramente. Sí, a ver, acá Leandro Marcarian, nuestro economista, tiene que preguntar algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta a ambos. Mi pregunta es, ¿la responsabilidad recae en la empresa o en el ente regulador? Porque digamos, si hay una empresa que incumple es porque hay un ente regulador que se lo permite, ¿no? Y acá me permito leer las competencias del ENRE, primera frase. En el ENRE controlamos que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio y en los contratos de concesión. O sea, sí, absolutamente. Si la empresa no cumple, por ahí hay un ENRE que no está trabajando, ¿no? Lo que pasa es que el ENRE no trabajó, obviamente, en la etapa anterior, porque parte de su componente directivo estaba vinculado a las empresas de energía, esto hay que decirlo con todas las letras. Ahora, en enero se intervino el ENRE, justamente por las razones de irregularidades que manifestaba el intendente, a las que agregamos ¿Y qué está haciendo ahora? También te intervenido. ¿Qué está haciendo ahora? No, pero vos fíjate, otro dato más. Una de las primeras medidas de intervención fue aplicarle una multa de 130 millones de pesos, que no era una multa cualquiera, sino porque tenía la característica de una multa por mala prestación del servicio que iba dirigida a resarcir al usuario. O sea, no pasaba por ningún estamento del Estado Nacional ni provincial. Iba directamente al usuario. Aquí el doctor Godiveles tiene una pregunta para ustedes, chicos. Sí, mi pregunta es la siguiente. Todo contrato de concesión tiene cláusulas y condiciones por las cuales se puede llegar a rescindir ese contrato. ¿Están pensando o están analizando esas cláusulas? Digo, dado que quieren ver la posibilidad de que sea otra la prestadora del servicio. A ver, en el caso nuestro, yo primero quiero agradecer a Walter Martelo, a Guido Lorenzino, en nombre de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque han tomado la iniciativa de, bueno, lo va a explicar Walter mejor que yo, pero de pedir la revocación de la concesión. Y yo la verdad como intendente estoy en la misma línea. Yo creo que acá hay que pedir y nosotros lo vamos a hacer. Yo he hecho una denuncia con este caso que he mencionado. Hoy he mencionado el tema de las villas de asentamiento, pero acá la cuestión de fondo es la revocación de la concesión, porque yo no estoy dispuesto a esperar 67 años más. Entonces, a ver, sí debo reconocer también que el ENRE en estos últimos días, como decía Walter, ha aplicado multas millonarias, pero también yo la verdad que he acudido a todas las instancias. Hoy hablé con un juez federal y recordábamos con este juez federal porque una presentación que hice para que en un barrio, por ejemplo, tuve que ir a la justicia federal para que en un barrio instalaran los medidores de luz. He tenido que ir a la justicia federal, por ejemplo, para poder asfaltar una calle que era un acceso a una escuela, para que corrieran los postes para poder asfaltar, pagando el municipio los costos.
la verdad que la situación de Edesur es insostenible, no se sostiene más. Entonces, la verdad que yo adhiero a la postura de la Defensoría, agradezco porque tiene un equipo técnico, la verdad que de excelencia, que se han abocado al tema, que se preocupan y nos sentimos acompañados los intendentes del área de concesión. Y fíjate también, Rolando, y a todo el equipo, que lo que estamos diciendo, tiene mucho fundamento y tiene mucho respaldo social. O sea, que no es que nosotros nos iluminamos un día y salimos a decir cualquier cosa. Porque No, la gente está muy... Eso es evidente. La gente que vive por ahí está bastante disconforme con el servicio. Muchachos, claro, les agradezco a los dos el contacto. Gracias, Rolando. Muy amable. Walter, gracias. Saludos, Juan. Mientras tanto se dan estas paradojas. Hubo una marcha de trabajadores y empresarios gastronómicos que fueron a pedir la reapertura. Lógico, hace 4 meses que no pueden vender un café en una mesa a nadie. Pero fíjense qué paradójico, porque no se puede abrir, porque esos lugares son los últimos en abrir. En todas las ciudades que han descongelado un poco la cuarentena siempre son los últimos en abrir. Pero pasan los meses y los gastronómicos no pueden trabajar. ¿Por qué les digo la paradoja? Porque uno de los que convocó la manifestación, el titular del Sindicato Gastronómico de Capital, Dante Camaño, al otro día estuvo internado por coronavirus. Llevamos más de 120 días de cuarentena. En medio de la crisis, algunos de los rubros más afectados son la hotelería, el turismo y la gastronomía. Los trabajadores quieren volver a sus puestos. ¿Me puedes contar qué están reclamando de acá en Plaza de Mayo? Bueno, sí, estamos reclamando por la apertura de los establecimientos. Ya son más de 100 días y estamos estimando que hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Somos una actividad que tiene casi el 15% del PBI de la ciudad de Buenos Aires. No podemos parar la actividad. ¿A dónde se ha visto que parando algo se va a solucionar? Aparte que tenemos que salir a trabajar. Aparte nosotros no somos piqueteros y no consideramos que nos tienen que dar nada. Nuestro sector, el turismo, la hotelería y la economía es el más afectado de todos, así que venimos acá a acompañar a todos, porque acá están empresarios, obreros. Acá no es una manifestación porque en realidad viene 1 o 2 personas por cada negocio. La idea es que es imposible sostener esto, tenemos que abrir ya. Hay muchos puestos de trabajo perdidos. Acá en la ciudad de Buenos Aires ya se cerraron más de 3.000 negocios. Lo que queremos es poder lograr que el gobierno nos dé un apoyo, ¿sí? Que esto tenga una flexibilidad con lo que es el tema gastronómico y que las familias de cada uno de los que están trabajando puedan volver a tener ese sustento que tanto necesitamos. ¿Tenés mucha gente a cargo? Nosotros tenemos más de 100 personas en el local que estamos. ¿Crees que cuando todo vuelva a la normalidad, si es que se vuelve, vas a poder seguir manteniendo el personal y el alquiler del local? Va a ser progresivo, no creo que de una podemos reincorporar, pero sí estamos con la idea de que cuando todo empiece a caminar, volver a tomar a toda la gente que algunos quedaron afuera y los que están que vuelvan a sus puestos. ¿Me puedes contar qué están reclamando de acá en Plaza de Mayo? Hola, bueno, estamos haciendo un movimiento para ver si podemos tener una ley de emergencia que nos ayude a activarnos o a sostener por lo menos a todos los restaurantes y hoteles mientras esto continúa. ¿Están teniendo algún ingreso? Bueno, con la ayuda que está dando el gobierno es lo único que estamos recibiendo en este momento. Hoy en día los chicos están viviendo con el ATP, que no alcanza para nada básicamente, y bueno, siguen trabajando en la empresa, pero se les da la posibilidad de que puedan conseguir otro ingreso afuera de la empresa, por lo menos hasta que se reactive todo esto otra vez. ¿Y pensás que cuando se reactive todo esto va a funcionar como funciona en algún momento? No, la verdad que no, va a llevar un tiempo, por lo menos 1 año, 2 años, volver a poder ponerse en pie. Va a ser muy difícil poder mantener el staff que tenemos, muy difícil. Por eso yo les hablaba en el editorial de una especie de experimento social. Estaban los casos subiendo, el gobierno sintió, las 3 administraciones sintieron que no podían sostener más la cuarentena, el aislamiento obligatorio estricto, abrieron la economía, los casos siguieron subiendo, la economía no está mejorando. ¿A dónde terminará todo esto? En este dilema
Los gastronómicos salen a pedir trabajar, pero saben que no van a poder trabajar. E incluso el secretario de los gastronómicos que va a pedir que se vuelva a trabajar termina el mismo contagiado de coronavirus. Es un dilema, pero... Es un dilema y la verdad que la realidad que estamos viviendo es bastante paradójica, ¿sí? En el momento donde funcionó la cuarentena, la verdad que el gobierno mantenía la postura de que no estaba enamorado de la cuarentena, ¿sí? Pero vos fíjate que, vamos a números, ¿sí? Hablan de la duplicación de los casos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros Sí, yo puedo hacerla con H, viejo. Claro, sí. El día 18 de julio, se hicieron 9.485 testeos, ¿sí? Sacar eso porque queda mal, ¿sí? De los cuales 3.223 dieron positivo, ¿sí? Esto me habla de un porcentaje de positividad del 33%. Fíjate este número, ¿sí? ¿Cuántos días pasaron del 18 al 23? Nada, 5 días, ¿sí? El día 23 ya tenemos prácticamente el doble. Entonces estamos hablando que en el término de 5 días se duplicaron los casos. Y fíjate que el porcentaje de positividad aumentó es del 38%. Entonces, o sea que, por más que hiciste más test, ¿te aumentó el porcentaje? Te aumentó el porcentaje. Entonces los vas a buscar y encontrás más. Aumentás, o sea, vos aumentás los testeos y aumentás gradualmente el porcentaje de positividad. Y esto, Rolando, no es menor. Esto no es menor. Pero es que esto mismo nos presentaba como algo gravísimo, el índice de duplicación de casos. El índice a principio de la pandemia era gravísimo que se duplicara en 5 días, ahora no. Lo que pasa es que se empezaron a agarrar de cifras del R, que la capital, del R0, que la capital lo mide de una manera, que la provincia lo mide. Esa raza para no admitir que no pudieron sostener más la cuarentena. Mirá, fíjate, vamos a hablar del personal de salud de la provincia de Buenos Aires, son cifras actuales estas, ¿eh? El 8% del total de los enfermos es personal de salud. ¿Sabes cuántas personas son? 6.030 personas. Terrible. Es terrible, ¿por qué? Porque esto lo que te limita es la capacidad de acción del sistema sanitario, porque también vos fíjate que cuando las cifras oficiales ponen que la ocupación de terapia intensiva, ponen ambas 64.3, vos sabés que no tienen en cuenta a las camas de salud del sistema privado, es solamente el público. Y hoy en día el sistema de salud más saturado es el privado. Es el privado. O sea que el virus está más en la clase media que en los sectores populares. En realidad está rondando por todos lados, ¿sí? Obviamente que es más, o sea, está la gente que más interna hoy en día es la que tiene acceso a obra social o medicina privada. Sistema de salud privado no solamente discierne entre lo que es medicina prepaga y obras sociales, no, es obras sociales y prepagas, y el público lo maneja de otra manera, ¿sí? Fíjate. Este es el porcentaje del total, ¿sí?, que hoy en día está activo. Fíjate que es el 1.2 del total de las personas hoy en día está de baja. Pero si vos te pones que en un hospital, por ejemplo el hospital de Aedo, de la cantidad de los médicos de terapia intensiva, que son 30 en el staff, tenés 8 afuera, claro, tenés casi un tercio de ese personal afuera. Entonces sobrecargás al otro. ¿Qué pasa? Cuando vos sobrecargás a alguien con más tareas, tenés más posibilidades de que se contagie, que cometa errores. Exactamente. Sí, Cerolini. No, que, a ver, uno de los ministros más tremendistas que tenía la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Golan, hoy dijo una frase que está bien, vamos a decir, no se animaron a decir, pero esto es lo que va a pasar. Digamos, hay ya un horizonte, varios lugares del mundo están diciendo la vacuna tiene tal fecha, los tratamientos aparentemente tienen mayor efectividad, entonces está bajando la tasa de mortalidad de la cantidad de enfermos. Nada de esto acá. Sí. Le voy a decir la frase que dijo Golan hoy. Bajó muchísimo la proporción de gente que necesita internación en terapia intensiva. Era un hombre que dice igualmente, estamos en el 60. A medida que nos acerquemos al 90 vamos a cerrar igual. Pero está con la teoría, no se sabe por qué, le podemos preguntar al doctor, que está bajando la virulencia del virus como pasó en Italia. Eso, bueno, lo que está sosteniendo... no hay si cada vez hay más casos, cada vez hay más muertos. No hay explicación para que haya bajado la cantidad los funcionarios públicos no hay que creerle. Están sanateando, están diciendo cualquier cosa. ¿Cómo explicar que hace un año, hace 3 meses nos decían una cosa y ahora nos dicen la contraria? Pero es que no se puede abrir y cerrar a la vez. O se abre o se cierra. Es que abrieron porque no aguantaron socialmente. Y bueno, ya está, abrieron. Por eso. Entonces ahora... La tasa... pero que no lo diga alegremente que ahora abren por los mismos motivos que antes no abrían. Pero los 2.800 muertos sobre los 150
3.000 contagiados, está dando una tasa de mortalidad de 1.8. Cuando inicialmente empezó en el 5%. Entonces, algo está pasando. Fer, ¿sabés qué está pasando? Que vos tuviste 3 meses de cuarentena, ¿sí? Donde se mantuvieron los casos estables bajos. ¿Qué pasa? Ahora vos fíjate un detalle no menor. ¿Sabés cuándo teníamos la mitad de los muertos que tenemos hoy? El 30 de junio. El 30 de junio teníamos 1.300 muertos. En 23 días se duplicaron la cantidad de muertos. ¿No te parece notorio? Yo estoy de acuerdo. Yo acá me la pasé dando datos de lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos, en México. ¿Sí? Concretamente se dijo, hay un momento en que vas a tener que empezar a convivir con el virus. La verdad es como que dijeron, vamos a tratar de convivir con el virus. El que llegue a la vacuna con menor cantidad de muertos es mejor que llegar con una cantidad de muertos La Argentina espantosa. está en el 6º nivel de los contagios. Pero ahora quiero empezar a hablar de economía, muchachos, porque la economía está detonada. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno, esta semana hubo muchos anuncios. Ahí traje unas plaquitas. Ahí estamos. Empezó a hacer anuncios sobre cuáles van a ser los pilares del plan de recuperación. Entonces empezó 2.270 millones de pesos. No digan la cifra porque no dicen nada. Bueno. Para el común de la gente es imposible entender. Si es mucho, es poco. Mucha plata en obra pública. Hay que decir que la obra pública por ahora está parada porque toda la plata está yendo al Ministerio de Salud. Relanzar el plan Procrear, que también, fue importante, sobre todo en la era de Macri funcionó bastante, hubo mucha hipoteca a través del plan Procrear. Que lo que tiene de particular este Igual plan... dejaron, ahí Bielsa está diciendo que dejaron 1.700 viviendas sin entregar. Sí, escuché lo mismo. Pero bueno, tienen el plan de relanzar... Igual esto, si no se hace de nivel realmente masivo, es aspirina contra el cáncer. No es nada. Hace falta 1 millón de viviendas que van a construir 5.500. Es para cortar la cinta nada más. El Procrear que sirvió realmente, ¿se acuerda la época de Bocio? El Procrear que te daban el crédito. Fue una aspirina contra el cáncer. Construyeron 100.000 viviendas. El cáncer le vino después. Porque usted sacaba y podía reformar su casa con un crédito. Era una vergüenza. A ver, ¿y Perón cómo hacía para construir casa, viejo? Alfonsín, ¿cómo hacía para construir casa? Lo que construyeron era solo para las inauguraciones. Fue vergonzoso la cantidad. Pero esos son los planes concretos de que dice el Estado construye esto. Lo que estoy diciendo es que había unos planes que a usted le daban y quiere hacer 2 piezas, le daban un crédito barato era poco, y movía. Era poco. Macri hizo nada. Era entre poco y nada. Ahora pero es lo que digo. ¿Y es lo que hay? Para reactivar... No es lo que hay. Para hacer esto hace falta una reactivación épica. Vamos a una reactivación épica que este gobierno no parece. 5.500 viviendas es nada. Tu reactivación épica. Terminamos esto y vamos a tu reactivación épica, me lo nota acá. Entonces, plan ahora 12, plaza a ser ahora 18 para tratar el consumo, la moratoria de la que hablamos el otro día. Se extiende la prohibición de despidos, que en realidad sabemos que la gente sigue rajando. Cuando abra la justicia, ¿qué va a pasar? ¿Una catarata de quebrantos? Cuando abra la justicia. Abra la justicia. Después te explico que seguimos sin saber cuándo abre. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Concursos. Por más que frenen los despidos, te vienen los concursos. No, es que lo veías recién en el clip anterior. O sea, un montón de gente no está pudiendo trabajar, se va a fundir. Se sostiene el IFE y los ATP, hoy se anunció el ATP 4. Y esto tal vez es lo único más o menos importante y divertido, que es, quieren aumentar las exportaciones agroindustriales a través del Consejo Agroexportador Argentino, que es una nueva conglomerado de organizaciones que se generó hace poquito. Claro, pero estos son cosas tibias comparado a la gravedad de la crisis. Es lo que te digo. Es cierto, y vos hablabas antes de la recuperación épica. La última vez que hubo más o menos crecimiento económico interesante en Argentina fue a través de Kirchner en esos años. Sí, la baña Kirchner. Por eso, y a ver, eso tuvo 3 grandes pilares: tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit. ¿Sí? Ahora, todo eso no lo puedes hacer hoy, a menos que hagas una reforma. Porque, a ver, todos los problemas que tenés hoy salen de un déficit descomunal. El déficit de junio fue 1% del PBI. El acumulado del año, enero a junio, va 4%. 2019 entero fue 4% del PBI. O sea, vos tenés un agujero gigantesco que financiarlo te genera todos los otros desequilibrios que genera tanta incertidumbre en la economía que después nadie invierte, nadie contrata, nadie gasta. Ahora, la recuperación que vos pedís requiere de ir en contra del mismísimo relato que el gobierno pregona. Entonces es muy difícil que el gobierno se anime a tomar las medidas que se necesitan, y porque tiene que ir en contra de su propio votante.
¿cómo te imaginás a ver, ¿qué crees que es más efectivo para vos? Pero pueden apuntar a la industria. A lo que voy, algo. ¿pero qué crees que es más efectivo? ¿Todo esto o bajar ganancias del 35 al 20? Pero ahora vamos a sumar a una persona acá que es Marcelo Mena, porque una de las cosas que vi esta semana, que me llamó mucho la atención, habitualmente estamos acostumbrados a las manifestaciones contra la minería. Es la primera vez en mucho tiempo que vi una manifestación en el medio de Chubut a favor de la minería. A ver, lo tengo ahí a Marcelo Mena, titular de ASIGEMIN, el sindicato de los jerárquicos mineros, pero a ver, quiero que vemos el video primero. No, para pedir por la minería y el desarrollo no lo sé. Esto que ustedes están viendo es una manifestación pro minería en Chubut, en el medio de Chubut. Chubut es una provincia que tiene prohibida la minería y entonces este lugar que es Gastre, Gangangastre, son dos pueblos muy pequeños en el medio de Chubut, donde ahí está un yacimiento minero de los más importantes del mundo, que no puede ser explotado porque hay una ley antiminera en Chubut. Entonces, fíjense lo que pasa, claro, en el medio de la desesperación, porque no aparece laburo, no aparece nada, hay algunos que empiezan a decir, bueno, y si la Argentina empieza a mirar con cariño o empieza a mirar de otra manera la producción minera a la que no le da bola, a diferencia de Chile, para ver si puede tener divisas. Ahí lo tengo a Marcelo Mena en línea. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Buenas noches, Rolando. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue esa manifestación ahí en Chubut? Y ahí estamos viendo una manifestación muy importante del pueblo Gangán y Gastre. Y porque parece poca gente para una manifestación en provincia, pero es porque ahí en cada uno de esos pueblos viven, no sé, 1000 personas, 500 personas. ¿Cuánta gente vive? Aproximadamente entre Gangán y Gastre serán 1.200 habitantes. Claro, es un lugar chiquitito. Sí. Y son 400 personas que se manifestaron a favor de la minería y porque ven la necesidad de diversificar la matriz productiva y la economía del país y que está dentro de la minería. Una fuerte capacidad de poder formar, capacitar y dar empleo real en todo ese sector que no tiene otro A ver, alternativa que avanzar con la actividad minera. ¿Y qué pasa en Chubut? ¿Por qué hay tanto problema? Porque hay una ley antiminera, ¿no? O sea, que prohíbe la minería. ¿Cómo es eso? Y una ley que está basada mucho en la desinformación, porque principalmente siempre hubo una mala campaña con respecto a la minería, en el cual nosotros nos hemos dedicado de forma empírica a mostrar que la actividad minera se puede hacer con los controles, con la participación ciudadana, como está acá demostrado, que estén realmente las comunidades comprometidas, que hagan controles medioambientales, porque sí, obviamente queremos minería, como corresponde. Sí, pero todos además los controles una cosa es la minería en un lugar turístico como Esquel, y otra cosa es en el medio de la Patagonia, donde ya ni ovejas quedan en esos lugares para explotar. Tal cual. A ver, hay sectores que nosotros mismos le vamos a poner a no ser minería, que son los lugares turísticos, hay sectores que son emblemáticos, que jamás se pueden hacer minería, pero hay sectores que se pueden realizar minería con el fuerte control ciudadano, con los trabajadores nosotros presentes, con las comunidades participando, en donde podemos generar una economía regional, una fuerte capacidad de empleo y un impacto económico a la provincia, a la región, que realmente sea significativo, que es lo que nosotros siempre apuntamos. Tomar el ejemplo de Chile, 0,6% del PBI, perdón, la Argentina tiene 0,6% de incremento al PBI con la actividad minera y en Chile el 10%. Tenemos más cordillera, tenemos más capacidad de tener yacimientos mineros y hoy en día necesitamos y por eso lo acompañamos y le pedimos al gobierno que se genere una actividad minera con una ley minera para poder fortalecer todos estos sectores. Bien. ¿Y el gobierno le da bola a esto o nada por ahora? Sí, por supuesto. Le está dando bola, se está escuchando, lo estamos organizando. Ahora el jueves 30 va a haber una reunión importante para empezar a generar toda esta matriz productiva con respecto a la actividad minera dentro de todas las regiones, no solamente de Chubut, sino también pensando en Mendoza, pensando en Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan, que ya viene hace mucho tiempo avanzando con este tema. Marcelo, muchas gracias por el contacto. Gracias. A ver, esto hacen falta dólares, ¿de dónde lo van a sacar? Mira, la idea fuerza, la idea madre que regula el Ministerio de Economía Argentina es la restricción externa. Esto es, en Argentina hay menos dólares de los que se necesita y esa es la madre de todos los problemas. Resolves esto, resolves todo lo demás.
Fíjate que, digamos, el argumento del gobierno generalmente va en ese sentido. Por eso también tanto interés en resolver el tema de la deuda, etcétera. El tema de la minería, claramente que es algo en lo que Argentina podría tener el mismo resultado que Chile, o tal vez hasta mejor. Si no me equivoco, hasta se había propuesto un ministerio de la minería en campaña, creo que no se ejecutó. Pero bueno, a ver, es algo que, si se hace con las medidas medioambientales correspondientes... Sí, el debate que no es el caso de Chile, digamos, ¿no? Porque han diezmado todo. Pero lo que voy está destruido Chile, digamos las cosas como son. Porque si vamos a tomar de ejemplo... Hay ejemplos en el planeta donde las cosas se hacen bien. O sea, que el instrumento se utilice mal no significa que el instrumento sea malo. Eso es un poco, digamos, la costumbre argentina. Nos tiramos pero pasa con todo, pasa con la emisión, pasa con la deuda. Nos tiramos en contra del instrumento, pero porque siempre utilizamos el instrumento para el mal. Pero todos los países emiten deuda y no todos los países caen en default cada 10 años. Todos los países emiten y no todos los países tienen 50% de inflación. Muchos países hacen minería y no tienen a todos los ríos podridos. No, yo estoy diciendo por eso. Si me pones el ejemplo de otros países europeos, está bien. Si me pones el ejemplo de Chile, tienen los ríos podridos, han hecho hay contaminados zonas que son horribles. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente también que debería servir para controlar. No solamente ejemplos de otros países, tenemos ejemplos en la propia Argentina, donde las empresas mineras han hecho desastres. ¿Sí? Cuando pasó empresas del Estado que pasaron a manos privadas, ¿sí? Algo que conozco muy bien, que ICF, la empresa carbonífera, pasa a ser ICRT, hubo un problema muy grande con el tema del desabastecimiento y el enriquecimiento de los dueños de esa gestión, con lo cual terminó con 14 mineros muertos. Pero lo que veo es un ejemplo muy similar a lo de Desur. Vos tenés una empresa con una concesión que no está cumpliendo, pero existe un ente regulador que debería estar... Bueno, claro, pero entonces... la debilidad institucional hace que en general quien tiene que controlar es cierto que, a ver, así como está la zona de Vaca Muerta, como está Vaca Muerta, hay zonas en la Argentina donde realmente hay desiertos que podés llegar a trabajar en minería sin contaminar, tenés un montón de territorio, elegí esas zonas. Ahora, hay otros lugares donde traes un problema grave. Entonces, este lugar yo creo que tranquilamente. Ahora, ¿por qué Neuquén tiene este tipo de ley de protecciones? Porque miren, siempre empezamos, pero después terminan y dicen, no, che, ahí al lado, ahí cerca de Bariloche, resulta que hay un yacimiento que podríamos... Y bueno, y que sabemos cómo es acá, y empiezan a avanzar, y te terminan haciendo ahí el punto que es contaminante. Entonces, por eso las provincias tienen algunas leyes que dicen, bueno, escúchame, ¿cuánto es acá? Por ahora no hay nada de minería. Sí, pero fíjate, por ejemplo, San Juan es la principal provincia minera. No tiene problema de no, tiene un manejo bastante... Chubut está en bancarrota. Que pensarlo. Y Chubut tiene pesca, petróleo, turismo, está en bancarrota. San Juan no tiene ni petróleo, tiene un poquito de turismo, no tiene pesca y sin embargo tiene superávit. Pero habla mejor de la administración que del origen de los ingresos. Es un poco de todo. Porque, digo, Tasneve no tenía problema de guita y en cuanto en 2 administraciones, Chubut está en default. Sí. Si una provincia tiene el principal yacimiento minero del mundo y está en default, es raro. Pero bueno, el doctor Godoy Vélez, ahora sepan, la principal inversión que tenemos que hacer nosotros es esperar que Godoy Vélez vuelva a laburar. Vamos a tener un abono de cena. Hay una apuesta acá. Si va a haber más despidos o va a haber más divorcios. Eso es lo que usted está dudando. Si va a haber más despidos o más divorcios. Despido, divorcio, quiebra. Con todo Godoy Vélez va a ganar plata y nos va a invitar a cenar todas las noches. No hay divorcios, pero las separaciones ya se dieron. No hay despido, pero la gente se quedó sin trabajo. Digo, una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad. Ustedes le ponen el sello después a la cosa. A ver, sí. Bueno, ¿volvés a laburar o no? Pero es que no se sabe. No comemos nunca. Nunca comemos. Mirá, esto es así. A ver, en teoría, hoy terminaba la feria extraordinaria. ¿Sí? Ya empezaron a trabajar la Corte Suprema, las cámaras, siempre priorizando el trabajo remoto, con un sistema en el cual se reduce al mínimo. O sea, igual, en el pico de los casos vuelven a laburar, no se entiende nada. No. ¿Por qué? La Corte delegó en las cámaras, ¿sí?, justamente la implementación o la vuelta al trabajo. ¿Sí? La Cámara dijeron no. No, la Cámara Laboral hizo su acordada y dijo básicamente esto.
hay 2 días de guardia por semana que trabaja cada juzgado, ¿sí? En el medio sanitizan, ponen, bueno, todas las medidas de protección que vemos habitualmente, ¿no? Los acrílicos, máscara, barbijo, etcétera. Limitando al máximo el sistema de trabajo presencial, priorizando todas las presentaciones por internet y demás. No parece tan difícil. No, pero escúchame, hace 3 meses que venís escuchando hablar que hay que avanzar con la digitalización de los expedientes. No avanzó. No hicieron nada hasta ahora. Necesitaban tiempo para abrir el sistema. Basta. Sí, claro, tuvieron 120 días. Ahora, ¿qué planteó, por ejemplo, la Cámara Civil? Digo, y estas se saben porque, en definitiva, la información circuló. Digo, hay otras cámaras que no sabemos qué decisión tomaron. Pidió que se prorrogara. Primero mandaron una nota a la Corte pidiendo que se prorrogue una semana, ¿sí? O sea, ya ellos no arrancarían el lunes, sino que arrancarían recién el 3 de agosto. No tuvieron tiempo. No les alcanzaron los 4 meses. Bueno, pero como decía el general, la única verdad es la realidad. Esto es lo que pasa. El gremio de ustedes no quiere. El gremio, no sé si es un gremio que yo, la justicia, si la compara con. Los abogados no tenemos gremio. Bueno, no importa, no estamos hablando. La justicia en general con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Educación, que hace que los pibes puedan tomar clase, que son chicos de 6 años, y ustedes tienen gente de 40, 50 años y no pueden ponerse conectados por internet. ¿Qué les pasa? No, nosotros podemos. Los que no pueden son los jueces de la justicia. Ahora, y manifestaron que no llegaban con los procesos para la compra de insumos. 4 meses tuvieron. Hay faltantes, son increíbles. 4 meses y no pudieron. Pero ya de todos modos la Cámara Civil sacó una acordada que no hicimos a tiempo porque no nos alcanzó, porque se conoció hace un ratito. Ya dijeron que la semana que viene no arrancan ellos. No quieren laburar, viejo. Nunca. No quieren cuando laburar. laburan sacan cada fallo que mejor no lo saquen. El lunes hay que ir a tribunales y ver si abrieron. ¿Qué va? No debes varias. Y sobre todo cuando la justicia está por llegar, viene un abogado chicanero, como dicen ellos, y pone, ¿qué hace? Un amparo. Un amparo, pide algo y se va para adelante de nuevo, todo de nuevo para adelante. Y esta nos hizo la gran Godoy Vélez, que nos dijo, cuando vuelva a laburar yo invito a la cena. Nada. Cuando pueda. Por eso. Escuchen esta historia. Este muchacho que ustedes van a conocer es un personaje bastante particular. Militante del PRO, que cuando el PRO gana provincia de Buenos Aires de manera inesperada, para todo, había hecho la carrera, había sido peronista, se va a militar como parte de un sector del peronismo en el naciente PRO, comparte militancia en la juventud con personajones como Fernando de Andrés o Marcos Peña, llega a la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal como funcionario, es uno de los funcionarios, digamos, de los directores del Ministerio de Seguridad en los tiempos de Cristian Ritondo. Le piden una tarea política, que es que lo convenza a Quique Antequera, uno de los dueños de la Salada, que sea candidato del PRO en Loma de Zamora para darle pelea a Martín Insaurralde. Sin embargo, un buen día justamente, los mismos que lo habían mandado a tomar contacto con Antequera le dicen, ¿sabe qué? Tiene que renunciar, desaparecer. Escuchen su historia. ¿Laburaste en la ciudad con María Eugenia Vidal? Con María Eugenia laburé en lo social más que en la ciudad, más que en algún lado, en un área específica, mucho en lo social. ¿La conociste en la ciudad ella? Sí. ¿Cómo te llevas? Muy bien, la verdad me parece una persona excelente en lo que se dedicó. A veces siento que lo último de su gestión le pusieron un vidrio polarizado del lado adentro. ¿Por qué? Porque no dejaron ver cosas y uno entiende lo que es la gestión, pero yo creo que hubo cosas que no se dejaron ver o se la contaron diferente. Tal es así que en el cierre de campaña pidió disculpas, no sé si sepa quién, ella misma lo dijo en el acto, pido disculpas si le hice daño a alguien. Alguno que siente que le fallé, le pido perdón. ¿Para vos eso era un mensaje también interno? Puede ser. Hubo muchos dolidos. La política deja siempre heridos, pero hubo muchos dolidos. ¿Ella te casó incluso? Sí, te acordás que Mauricio casaba gente en su momento y bueno, yo le propuse a ella si quería hacer lo mismo. En realidad el que casaba era el juez.
era una formalidad que la hacía Mauricio al principio y yo se lo propuse a ella, que fue el único casamiento que hizo en la ciudad. Cuando ella era vicejefe de gobierno. Vicejefe de gobierno, sí. O sea que el único casamiento que hizo Vidal en la ciudad fue el tuyo. Fue el mío, sí, sí. O sea, te lo hizo como un gesto de cercanía. Sí, se lo pedí yo. No pensé que iba a aceptar y la verdad, sí. Sí, ahora tenemos una relación excelente. Facundo Echevarría, participante que ya conoces, estuvo con nosotros en cuestión de peso, ya había bajado muchísimos kilos y ahora otra vez aumentó. Yo pasé por la obesidad, después de la muerte de mi hijo me engordé muchísimo. Yo perdí un hijo en 2012, perdón. Me engordé muchísimo, pasé por un programa también de televisión. ¿Usted en cuestión de peso? Estuve en cuestión de peso, estuve 3 años. Facundo, ahí tenés tus 24 kilos. Pesa mucho. Bueno, pueden ser más, pero depende de vos. ¿Varias temporadas estuviste? Estuve 2010, 11 y 12. Y uno cuando está acá se la puede llegar hasta creer de que es fácil, pero cuando te vas de acá, si te alejas de todo, en mi caso que lo hice, ahí se complica. Es un personaje muy conocido, la Sí. gente te debería conocer por la calle. Sí, llegó a pesar 240 kilos. Sí. Después se fue dando, me operé. Cuando uno quiere cambiar, después lo de mi hijo para mí fue un golpe y fue el reinventarme porque tenía otro hijo más y salir de vuelta adelante. Y fue capaz. ¿Qué le pasó a tu pibe? Nació con una cardiopatía congénita grave. Fueron 3 cirugías, pero que no se esperaba ni que camine y vivió 3 años. O sea, pero bueno, la última no se pudo. Superarlo fue complicadísimo, me pasaron cosas en la cabeza, a muchos límites todo el tiempo. Tenía que ir a visitar al cementerio a Toto y luego ir al cumpleaños de Bautista. Durante toda la semana con la psicóloga venimos hablando del tema y me dijo que lo mejor sería que cambie la fecha. Y voy a cumplir con lo que ella me dijo, que no me enfrente a las dos cosas el mismo día porque no estoy en situación para hacerlo. Después de haber pasado eso, es como que podés pasar cualquier cosa. Sí, la política, incluso la política es un juego de niños. La política es un juego de niños y no sé si juego de niños, yo le llamaría que la política no es para tibios. Y viste cuando hablan de traiciones, yo creo que es el lugar donde más traiciones hay y a veces no sabes si el de al lado tuyo te va a cagar o cuándo. ¿O vos te traicionaron? Hoy lo veo, hoy lo entiendo. En esto el que se enoja pierde. En su momento me tuve que callar y no enojarme. Un gracias gigante por tanto amor, por tanta confianza. Cuando gana Vidal en provincia de Buenos Aires, ¿vos te vas a trabajar con él? Yo me voy en plena campaña con ella. Es nuestra forma de hacer campaña porque creemos que los políticos tenemos que escuchar mucho más que hablar. ¿La acompañaste en la campaña? Sí. O sea que debe haber fotos tuyas con ella. Sí. Cuando gana Vidal, ¿dónde vas a trabajar? Recaigo en marzo del 2016 en el Ministerio de Seguridad. La Dirección Provincial de Relaciones Interjurisdiccionales. La relación con los municipios, intendentes. Y ahí fue el lugar que estuve hasta el 2018. Era un puesto importante, digamos, el que encargaba dentro del Ministerio de Seguridad, que trataba con los intendentes, tenía que tratar cuestiones de policías locales. Todo. En ese momento era mucho policía local, todo. En ese momento era todo, sí. Apenas llegamos era todo. Sí. Yo tenía un subsecretario y después el ministro. O sea que estaba Ritondo, un subsecretario. Y estaba yo. ¿Y cómo fue esa experiencia, esos años? Antes no existían las empresas tanto, el pibe que pegaba ficha, pintaba en una pared, militando, golpeando las puertas, en el peronismo haber llegado a un cargo. ¿Estabas capacitado para ese puesto? Yo estaba capacitado para gestionar. Yo no era especialista en seguridad, un especialista en seguridad. Pero sí estaba capacitado quizás para gestionar lo que hacía falta en ese área hacia los funcionarios. O sea, yo era llegar a las 8 de la mañana e irme 9 de la noche a veces. Y de hecho el equipo mío me decía, no vamos más, era viajar a todos lados. Y yo decía, hay que ir acá, pero vamos. Y era ir. Viste, yo lo veo hoy a Bernie y muchos se quejan. Y es eso, es estar, ir. ¿Por qué te fuiste del ministerio? ¿Por qué me fueron? Si hubiera sido por mí, estoy trabajando todavía.
2016, octubre, me llama un amigo, la Tota Santillán, que hace un festival de cumbia en Tecnópolis. Y ahí conozco, me lo presenta la Tota a Enrique Antequera. Cuando me presenta me dice de la salada, yo la verdad que conocía la salada porque habría ido a comprar ropa con algún momento de mi vida, pero no sabía quién era el dueño de la salada, nada. Bueno, pasó el acto, quedó ahí. Entonces fue un acto de cumbia que organiza la Tota Santillán con Lombardi, que estaba y va Macri. Y hay un video de Macri con Quique Antequera que después lo denunciaron como mafioso. A los 2 meses, en una reunión del ministerio, un subsecretario mío me dice que tenemos que buscar un candidato en Lomas. Y ahí está fuerte Antequera en cuartel noveno, puede llegar a servirnos porque tiene un laburo social fuerte. Y viste, cuando estás en una reunión, escucho, digo, pará, mira, yo puedo llegar. Me lo presentaron hace 2 meses, déjame hablar con la persona que lo presentó y capaz que te puedo hacer llegar. Bueno, noviembre, diciembre de 2016. Lo llama la Tota. Me lo ubican Antequera. Lo relaciono con Rancini y ya empiezan a hablar ellos. De hecho, hubo charlas, se encontró en Pinamar con Rancini, estuvo con Ritondo. O sea que técnicamente en algún momento el PRO consideró que Antequera fuera su candidato a Loma Zamora contra Insaurralde. Exactamente, era el candidato que Rancini le lleva a Ritondo. Y van a buscar votos a la feria, para que trabajemos para ello. A la salada. Por supuesto. ¿Cuándo? No pueden decir que no, porque Ritondo vino a pedir que uno trabaje para él. Rancini era tu jefe. Era mi jefe, sí. A ver, yo respondía a Rancini directamente. Se lo llevan a Ritondo, el candidato. De hecho... O sea que hubo reuniones Ritondo-Antequera. Hubo encuentro en Pinamar. Con la reunión en Pinamar no fue una mentira. ¿Con quién te reuniste? Y estaba Ritondo, Matías Rancini, que es diputado actualmente. ¿Y eso en qué año fue? Y fue el 2016, por ahí. Se encontraron con Rancini, sí, que se reunió, se juntaron, hablaban. A ver, de hecho, sí, hubo un acto, hay una foto, creo, en un encuentro, una caminata, estos timbreos en Lomas, en el cual hay una foto de Antequera con Ritondo. Se relacionó bastante con ellos. De hecho, se lo nombraba como el candidato en Lomas. ¿Y cómo aparece después? ¿Cómo te aparece Vidal diciendo que Antequera era un mafioso y presionando en la práctica a los fiscales para que lo metan preso? Esas son las vueltas que uno no puede explicar. Hace 1 hora se detuvo, me avisó Ritondo, detuvo Antequera, el socio de Castillo en la salada. Ahí ya no estoy ahí porque ahí yo ya quedo. Mi laburo era armar políticamente. Armar políticamente. Eran las comisiones políticas, el armado ese. Hasta ahí yo llegué. Después ya la relación la manejó Rancini, cómo se manejaron, cómo no se manejaron. La relación con Antequera a vos te cuesta tu puesto. El trabajo que me mandan a hacer me cuesta mi puesto después, ¿Cómo es eso? al año y medio. ¿Por qué? Me dice, mirá, Rancini, decidieron que no va a ser el candidato Antequera, va a ser el hijo de Mercury, como fue todo. Me dice, llamar y avisar. Lo llamo y le aviso. Me dice, yo también después le aviso, pero anda avisándole que no va a ser así por una decisión que tomar. Bueno, no hay problema. Lo llamo a Antequera. Le comunico que no iba a ser el candidato por una decisión. Bueno, listo, no hay problema. Yo hacía unos meses me había podido comprar un lote en un barrio chiquito que después lo terminó perdiendo. Como no puede pagarlo, no puede pagarlo. En un barrio compré un lote y aparecía una persona de la comunidad boliviana que era la que hacía obras privadas, proponiendo que él podía hacerle al barrio las cloacas. Imagínate que era un barrio chiquitito. Bueno, no hay problema. Pero ¿qué hago yo? Al verlo Antequera todo el tiempo en los actos que él nos acompañaba, a donde venía, con gente de la comunidad, le pregunto, le digo, ¿qué conoces a tal y tal? Esto todo telefónicamente y desde mi línea. O sea, hablando de mi línea de teléfono, no ni como hablan todos, viste, que te hablan por WhatsApp o por Telegram. No, de mi línea.
hablando, pues no tengo nada que ocultar, le estaba explicando que no iba a ser candidato de lo que ellos me pidieron. Él estuvo, está en la foto, no es un invento mío, ni lo armé yo. A ver, yo no, mi rango no daba para traer un candidato o para ser un candidato. Y le pregunto por esta persona. A lo cual me dice, sí, es una persona conocida, sí, esa hora la puede hacer. Listo, ¿qué queda? Chao, gracias, chao. Termina ahí. En el mes de julio, creo que lo que tienen Antequera, junio del 2017. Fueron 30 allanamientos, todos relacionados con la feria Urcupiña en La Salada. Y la detención del dueño de esa feria, Quique Antequera, y además de otras personas. ¿Vos creés que es natural que un lugar como La Salada, justo ahí, cuando yo llegué, estaban por abrir un bingo? Es natural, era casualidad que justo enfrente de La Salada, porque esto está todo relacionado. El juego, el narcotráfico, la trata de personas, los robos. Vidal primero dice que es un mafioso y un poco menos que un narcotraficante, y después lo detiene. No sé si ella sabía que lo estaban buscando o no. A ver, a mí me manda a hacerlo esto Rancini, no me manda a hacerlo. Yo no sé si sabía yo o no. Bueno, pasa todo el año las elecciones, llegan las elecciones. 2018, Rancini ya se va como diputado, asume en la Cámara de Diputados, va como presidente de la Comisión de Seguridad. Yo seguía en el ministerio, me cambian el lugar, me pasan a Policía Rural. El 30 de junio sale una nota en Clarín que habla, Castillo, la otra persona de La Salada, habla de Rancini. La verdad no sé cómo fue la reunión que tuvieron. Lo único que sé es que yo el 10 de julio estoy volviendo de General Guido, de reunirme con el intendente, y me llaman y me dicen, tenés que renunciar. Porque supuestamente se filtró una escucha conmigo, que es la que te traducía, con Antequera. Y ahí fue mi final. Imagínate lo que fue para mí. Esa escucha donde vos le preguntabas por una especie de constructor boliviano y por eso te echan. Por una obra privada. Por eso me echan. ¿Pero hubo una causa judicial por esa escucha? No hubo nada. Pero tu relación con Antequera era una causa que vos... Un contacto con Antequera es del ministerio. Me manda a mi propio jefe... Para un armado político. Un armado político. Bueno, es que evidentemente todo lo que fuera relación con Antequera les resultaba incómodo. ¿Cómo explicaban ellos que habían hecho meter preso a un tipo al que habían ido a buscar como candidato? Y había que desactivar la bomba cortando el hilo más delgado. Por eso te dije al principio de la charla, las traiciones a veces de adentro son peores que las de afuera. Y así fue como terminó. ¿Y a partir de ahí nunca más fuiste funcionario? A partir de ahí, pero fue, a ver, imagínate, hay gente que te llama y te dice, mirá, pero habrán pasado 5 o 6 meses, me seguían llamando intendente o secretario de seguridad de diferentes municipios, por la relación mía con ellos es la estrecha de todos los días. Y al final no estoy más, llamen a tal, no estoy más, llamen a tal, y nadie lo entendía. Yo tampoco. ¿Cómo te afectó en tu vida esto? Y en su momento yo estaba casado, me separé, es como que, viste, como que es un latigazo de un día para el otro. ¿Esa escucha era una escucha legal? Y esa es mi pregunta hoy, después de 2 años. O sea, vos te echaron por una escucha ilegal, entonces. Claro, yo no sé si estaban escuchando a Antequera o me están escuchando a mí. Porque ahora hay una causa donde está acusado Guillermo Guerra por haber escuchado, haber mandado espiar justamente a Marcelo Rochetti, que era miembro del gabinete de Ritondo. El capítulo bonaerense, muchachos, porque no solamente espiaba la AFI, ahora se abrió una causa en provincia de Buenos Aires que viene medio dormidita, donde había en el Ministerio de Seguridad de Cristian Ritondo, había una división que ya hay al menos 2 personas procesadas por espionaje, y con esta particularidad que siempre se terminaban espiando entre ellos. Yo te digo la verdad, mira, no sé si la escucha fue propia, si lo escuchaban a Antequera, me escuchaban a mí, a alguien escuchaban. ¿Y cuando te echan, no intentaste hablar con Vidal, que te había casado? No, es como que hubo un teléfono apagado del otro lado. No te dio bola. Como que ella confió en lo que dijo el ministro y el diputado este. ¿Te traicionaron o te usaron? Yo creo que las 2 cosas. Ahí es traición, es usar. Y hoy, viéndolo, digo, mierda, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Nunca me lo dijeron.
Seguramente después de esto van a empezar a buscar de todo. ¿Por qué? Y porque son así. A ellos no se los toca. Acá lo tienen. Era un funcionario de confianza de Vidal. Campbell recibía, ahora se sabe, otra vertiente de el espionaje. ¿Lo conociste, Alex Campbell, que estaba en el entorno de Vidal? Sí. ¿Y? Para mí me dicen que escuchaba y yo la verdad no lo puedo creer. Para mí era un compañero de trabajo. Dice, a sabiendas de no contar con autorización judicial, Guillermo Cristian Berra, en su calidad de auditor general de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y su esposa, María Rosario Sardiña, en su carácter de auditora sumarial especializada, o sea, Berra y su esposa trabajaban juntos, en investigaciones patrimoniales dependientes del primero, abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y practicaron, ya sea personalmente o por terceros dependientes, tareas de inteligencia sin intervención judicial alguna. Uno de los acusados es Guillermo Berra, que estaba en el ministerio también. Un compañero de trabajo, lo conozco desde la ciudad, lo conozco a Guillermo, sí, un compañero de trabajo también, no. Hoy, por eso es lo que te digo, viendo todo 2 años después y te preocupa. Te preocupa, porque yo por teléfono hablaba con mi señora, ¿Vos ves factible que se espiaran a los propios? Yo digo que evidentemente espiaban a los propios, a los ajenos y a todo el mundo. ¿Por qué? No lo sé. Pero vos hoy no tenés causas judiciales. Ninguna. O sea, tenés menos causas judiciales que la de los funcionarios. Ninguna. ¿Te imaginaste que iba a haber un capítulo de espionaje bonaerense? Como hay ahora, hay una causa, el juez Atencio. A mí me escucharon en provincia. Está todo en el Ministerio de Seguridad. A mí me escucharon en provincia. No sé si en juzgado, no sé quién. Pero vos te echan por una escucha ilegal. A mí me echan por una escucha ilegal. Uno de nuestros trabajos es poner las cosas para que veamos que todos los montajes estos discursivos que suelen hacer los políticos, de los grandes candidatos y la gente comprometida, y vean después cómo se muestran las contradicciones, ¿no? Porque decir, en un momento dado a Facundo Echeverría le piden que vaya a convencer a Quique Antequera para que sea candidato del PRO para pelearle a Martín Insaurralde, ¿sí? Pero después dicen, no, ¿sabes qué? En menos de un mes se convierte en una especie de mafioso, y entonces lo mandan a encarcelar. Ahora se sabe que buena parte de los elementos de la causa contra Antequera en La Salada eran como una especie de gran exageración o armado que metieron para justificar la detención de Antequera y de Castillo, pero antes lo habían ido a buscar como candidato. Fíjense las contradicciones. Cuentan una cosa de una manera, la presentan de esa manera, cuando le deja de servir, el tipo se convierte en un mafioso. En fin, lo que yo no sabía es que Antequera había estado en los planes del PRO para ser candidato a intendente de Loma de Zamora. Justamente lo tengo en línea. Antequera Graña le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ibas a ser candidato del PRO? En realidad no, yo me acerqué por un tema de respeto al gobierno que estaba de turno. No fui a escuchar, yo candidato no quería ser del PRO, no, las ideas de ella a mí no me convencían y bueno. ¿Pero estuviste en un timbreo con Ritondo? ¿Está la foto o no? Sí, dice que era, ni que fuera Brad Pitt para yo sacarme una foto con él. Aparte no me gustan los hombres, Rolo. Es una locura negar todo. ¿Entendés? Y es una locura de negar todo ahora. Mira, lo escucho a Facundo y me recuerdo cada momento de lo que pasábamos por un negocio privado que en un momento podíamos hacer, ahí lo sacan un costado. Yo no fue todo mentira lo que sacó, las reuniones en Pinamar existieron, ¿entendés? No fue una mentira nada. Hay fotos y más elementos que en su momento mis abogados van a presentar. ¿Hubo conversaciones entre vos y Ritondo y reuniones en el PRO? ¿Hubo reuniones políticas con vos? ¿Y cómo después terminan metiéndote preso y Vidal diciendo que sos un mafioso? Y yo creo que fue de la parte política después, o jugamos con ellos en la política o venían también por la feria. En realidad
venía más para quedarse con la feria que yo tenga un cargo político con ellos. Pues yo no quería jugar con ellos. ¿En qué estado? Ese era el tema. O sea que vos caes en desgracia cuando no querés jugar con el PRO, ¿pensás? Puedo pensar eso también, y más que nada también quedarse con la feria, porque no estuvo errado todo, porque hay documentación y mis abogados le habían acercado a mis abogados también proyectos de quedarse de unificar todas las salas, las 3 ferias que son predios internados y sociedades diferentes cada una. O sea que había... No, era imposible, pero iban a buscar la forma de querían quedarse intervenirlas. con la Salada, con una parte de la Feria de la Salada, con una de las ferias de la Salada. Ahí venían por el negocio, porque como la gobernadora hablaba de que no éramos dueños del bingo en la Noria, no tenía noción del territorio, no tenía noción de nada. Verla en el canal, mis hijos preocupados, que la gobernadora venía por mí. Ahora faltan tequeras, dice la gobernadora, y no es así, no es así, ella no tiene capacidad. Fue por un desgaste mismo de la política que llegó en ese lugar, no tenía la capacidad, no recorría los territorios más que para la campaña, y me sentí muy dolido, porque sufrieron mis hijos también. Ver lo que decía la mujer en televisión, le di derecho a réplica, en el programa de Pamela David, de Pamela a la tarde, y un día antes que tenía ella, en ese momento estaba Fernando Burlando, y tenemos una reunión con ella para que se desdiga lo que dijo. Yo no era un mafioso, un narcotraficante. Una locura lo que hizo. Un día después te metieron preso. Y sí, pues está todo armado con el fiscal Escalera, es tránfuga, no puede estar en un cargo un tipo así, no puede estar una persona así, que obvia todos los códigos penales, no le interesa nada, tendría que volver al colegio de vuelta y empezar de vuelta el colegio. Un tipo es una porquería de persona, ¿entendés? Armar causa por orden de la gobernadora, orden de quien sea. Un tipo no puede estar en un cargo armando causa, porque el sufrimiento lo tuvimos nosotros, mi familia, mis hijos. Ir a allanar mi casa, cuando yo estaba en la feria en plena misa, y mis hijos en mi casa lo presentaron, le pegaron, lo agarraron de los pelos para hacer ¿para qué? ¿De una nota? Es una locura. Lo que uno pasó 3 años. Era parte de la campaña electoral. Acordate que se jactaban de que era la lucha contra las mafias, y después buena parte de esas causas se fueron cayendo. Sí, pero las mafias eran ellos, con escuchas ilegales, hablando. Escuchas ilegales, hubo, como dice este muchacho Facundo, un tipo que logró políticamente, que brindó todo para ellos y empezaron a armar una causa por un negocio privado. El mafioso es Escalera no tiene que estar en su cargo nunca. Hoy fueron mis abogados a tribunales y estaba todavía en su cargo. No entiendo ya lo que es la parte jurídica, ¿entendés? Ya me siento mal. Bueno, entender lo que pasa en la justicia de la provincia de Buenos Aires es mucho más difícil. Quique, te agradezco mucho el contacto. No, te agradezco vos, y la verdad que, viste, me obligaron a firmar algo que yo no quería, ¿entendés? Que uno con tal de estar con sus hijos, la radio con sus hijos, bueno, me dice que maté a Kenny, está bien, pero yo quería estar con mi familia, como sea, pero no puede estar gente como el fiscal Escalera en su cargo todavía actualmente. Es una locura, espero que de una vez esto se termine, se está esclareciendo las cosas, y yo quiero estar con mi familia. Estoy en la casa de mi abogado, cuando yo tenía que estar por darle seguridad a mi familia, vine a la casa de mi abogado, para que no sigan persiguiendo a mi familia. Gracias, Quique. La señora Vidal también tiene que pedir mucho. Gracias a vos. Chao. Tenía ahí un problema de delay, por eso se escuchaba un poco entrecortado. ¿Por qué decía está en la casa de su abogado? Está en arresto domiciliario, ¿ante qué era? Después de todo esto, todas las cosas que pasaron en la causa de la Salada, todavía está en arresto domiciliario en la casa del abogado. El mismo esquema que pasó con Moyano Padre, ¿no? Que es el mismo fiscal. Amigo. Ah, ¿es el mismo fiscal? Bueno, pero digo, lo tenían de amigo, de aliado, les sirvió para ganar las elecciones y después pasaron a ser, cuando no quisieron hacer lo que ellos le dijeron, pasaron a ser enemigos. La mafia decían que era. Antes de irnos, ¿qué pasa con la vacuna? Que la vacuna tiene aprobación de ANMAT, ya empezaron a repartir los mails, están llegando para el tema del voluntariado, así que ya está todo encaminado para empezar las pruebas, seguramente de aquí a poco, de aquí a la semana que viene se van a empezar a reunir las personas voluntarias. O sea, ¿la única vacuna que se va a probar en Argentina es esa? Por ahora es la de Pfizer, es la única que tiene aprobación de ANMAT. O sea, ya tienen todo habilitado para empezar a testear.
para empezar a hacer la prueba. Está el de fase suero 3. equino, ¿no? Que eso es interesante también. Están ¿Cómo? probando El suero equino también se Sí, aprobó. también tiene aprobación para probar el tema del anticuerpo que se produce en el suero de los caballos. Y ya, pero ¿existe ya prueba de eso? Sí. O sea, ya en caballo produjeron plasma. Hay 240 para la personas que le regulación. van a dar la vacuna también. Están todos. La producida por los caballos. Producida por los caballos. En realidad lo que produce el caballo son anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos superinmunes que se llaman. ¿Sí? Eso lo que te puede producir a vos es evitar el pasaje de enfermedad moderada a grave. Claro. Y en cambio la vacuna te puede prevenir la enfermedad. Creo que es más importante. Todos son Cualquiera, importantes, pero sí. la vacuna, bueno, es lo que nos cambiaría la evolución. Y muchachos, la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos.